Una ciudad entera, habitada por 29.000 personas, desapareció por completo de la faz de la Tierra en un lapso de tan solo 20 minutos, dejando tras de sí un inmenso cementerio de lodo gris y un silencio sepulcral que todavía hoy resuena en las montañas de Colombia. Bienvenidos a Tierra Olvidada. Hoy nos adentramos profundamente en uno de los episodios más oscuros, desgarradores y misteriosos de la historia contemporánea latinoamericana, donde la fuerza implacable de la naturaleza y la terrible negligencia humana se cruzaron de manera fatal en una noche de 1985. Antes de continuar con este relato detallado sobre la trágica ciudad perdida de Armero, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones históricas. Era el miércoles 13 de noviembre de 1985. La ciudad de Armero, conocida cariñosamente como la Ciudad Blanca debido a sus extensos y prósperos cultivos de algodón y arroz, dormía bajo una cálida pero persistente lluvia tropical. Sus habitantes, ajenos por completo a la catástrofe que se gestaba a más de 5.000 metros de altura, terminaban su jornada diaria con la tranquilidad característica de quien se siente protegido por la tradición, la fertilidad de sus campos y la prosperidad innegable de su tierra. Armero no era un asentamiento pequeño, remoto o insignificante, sino un verdadero y poderoso motor económico regional. Este valle fértil era considerado la despensa agrícola de la región, donde el trabajo duro se traducía en una riqueza visible para todos. Contaba con bancos modernos, sucursales comerciales vibrantes, escuelas llenas de niños, teatros de entretenimiento y una vida social sumamente activa que atraía constantemente a personas de todo el departamento del Tolima. Las calles estaban siempre llenas de comerciantes. Los mercados de los jueves eran famosos por su inmensa abundancia. Y las familias cenaban juntas bajo el sonido de la lluvia, mientras los niños ya estaban en sus camas y algunos vecinos escuchaban música en sus patios interiores, refugiándose de la tormenta. Sin embargo, a unos 50 kilómetros de distancia de este escenario cotidiano y pacífico, el gigante de hielo, conocido como el volcán Nevado del Ruiz, rugía con una furia incontrolable en la oscuridad profunda de la noche. Una tormenta eléctrica de una magnitud inusual cubría toda la cordillera central con nubes negras y espesas, y los truenos constantes y ensordecedores ocultaron por completo el sonido aterrador de la montaña, que se despertaba violentamente de un sueño que había durado 69 años. Las nubes bajas, densas y la lluvia persistente impedían que los ciudadanos del valle vieran el resplandor rojizo y amenazante que empezaba a emanar del cráter Arenas. A las 9:09 de la noche, la presión acumulada fue insostenible y el cráter explotó con una fuerza descomunal, enviando una espesa columna de ceniza caliente, rocas y piroclastos a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera terrestre. El calor intenso y repentino de la erupción, que superaba fácilmente los 1000 grados centígrados, derritió de forma instantánea el 10% del antiguo glaciar milenario que coronaba la cima de la montaña. Millones de toneladas de agua pura, nieve derretida y rocas gigantescas se mezclaron rápidamente con la ceniza volcánica hirviendo, creando una masa viscosa, densa y letal. Este fenómeno geológico, conocido técnicamente como lahar, comenzó su descenso por las laderas empinadas a una velocidad aterradora que superaba los 60 kilómetros por hora. El lodo no bajaba solo y vacío, sino que arrastraba consigo, como una bestia insaciable y furiosa, enormes árboles centenarios arrancados de raíz, puentes de concreto destrozados, carreteras pavimentadas enteras y miles de toneladas de tierra volcánica, ganando un volumen monstruoso y una fuerza destructiva incalculable con cada metro que recorría hacia el valle. Durante 2 horas eternas, la avalancha avanzó silenciosa y letal por los estrechos cañones de los ríos, impulsada por la implacable fuerza de la gravedad, multiplicando su tamaño original. Mientras tanto,
En el valle inferior, los confiados habitantes de Armero escuchaban por sus emisoras de radio locales diversos mensajes contradictorios emitidos por autoridades desinformadas que les pedían mantener la calma y quedarse seguros en el interior de sus casas para evitar respirar la ceniza que caía suavemente como una extraña nieve gris sobre los tejados. Nadie en la ciudad imaginaba que la verdadera amenaza no caía del cielo, sino que se arrastraba furtivamente por la tierra, dispuesta a devorarlo todo. A las 11:30 de la noche, el primer muro gigantesco de lodo, espeso, de varios metros de altura, golpeó sin piedad la periferia de la ciudad con un estruendo ensordecedor que muchos de los afortunados sobrevivientes compararon más tarde con el paso simultáneo de 1000 trenes de carga a toda velocidad. Las luces de la ciudad parpadearon intensamente y se apagaron de golpe, sumiendo a miles de familias en una oscuridad absoluta y terrorífica, justo antes de que el lodo derribara las primeras paredes. El impacto inicial fue tan brutal y devastador que el suelo vibró intensamente, como si se tratara de un terremoto de gran magnitud, sacudiendo los cimientos de la cordillera entera. No hubo absolutamente ningún tiempo para organizar evacuaciones racionales, ni para emitir gritos de auxilio que pudieran ser escuchados por encima del rugido infernal de la tierra, moviéndose, aplastando y devorando todo a su paso. Las aguas negras y espesas entraron violentamente por puertas y ventanas, arrancando a las personas de sus camas y arrastrándolas a un abismo oscuro. En cuestión de escasos minutos, las calles, trazadas con esmero, las plazas públicas llenas de historia, las casas familiares llenas de recuerdos irreemplazables, y las vidas de miles de personas inocentes quedaron sepultadas bajo una pesada e implacable capa de sedimentos, que en algunos puntos de la ciudad alcanzó hasta los 6 metros de espesor. Lo que apenas unas horas antes era una urbe vibrante y llena de luz, se convirtió de golpe en un inmenso desierto gris y viscoso, sumido en una oscuridad total y aterradora, donde solo se escuchaban los lamentos desgarradores y los quejidos ahogados de aquellos sobrevivientes que habían quedado atrapados en la trampa mortal de lodo sin poder moverse ni un centímetro. Para entender la magnitud total y la verdadera tragedia de lo que ocurrió aquella noche en Armero, debemos obligatoriamente mirar hacia atrás en el tiempo, pues esta catástrofe no fue un evento aislado o totalmente impredecible, sino una repetición macabra de una historia que ya había sido escrita anteriormente por la propia fuerza implacable de la naturaleza. El imponente Nevado del Ruiz ya había destruido asentamientos humanos enteros ubicados en la misma zona exacta en los años 1595 y posteriormente en 1845. Las generaciones pasadas habían sufrido exactamente el mismo destino aterrador, pero la memoria humana es dolorosamente frágil y el paso implacable del tiempo borra los temores, transformando las advertencias en simples leyendas locales. Los registros históricos de estos desastres estaban allí, claramente documentados en los archivos antiguos, por cronistas y sacerdotes y los geólogos modernos los conocían perfectamente. El volcán, de hecho, ya había dado señales sumamente claras de su peligroso despertar desde finales del año 1984, con pequeños pero constantes sismos que hacían vibrar regularmente las ventanas de las casas cercanas y alteraban a los animales de granja. Meses antes del desastre final, diversos equipos de científicos nacionales e internacionales altamente capacitados habían advertido enfáticamente que el gigante de hielo estaba inquieto y representaba un peligro inminente e inevitable. Se habían detectado a través de instrumentos especializados microsismos constantes, fuertes y preocupantes emisiones de gases sulfurosos y cambios químicos muy significativos en la composición de las aguas de las fuentes termales de toda la región andina. Incluso los expertos llegaron a elaborar un mapa de riesgo volcánico sumamente detallado, que señalaba a la próspera ciudad de Armero con el color rojo intenso de peligro extremo e inminente. Este documento crucial indicaba con una precisión que hoy resulta escalofriante
que en caso de ocurrir una erupción, los lahares mortales seguirían exactamente el cauce natural del río Lagunilla para desbordarse y desembocar de manera directa sobre el vulnerable centro urbano de la Ciudad Blanca. Es sumamente importante que nos detengamos un momento para reflexionar profundamente sobre este punto crítico y vergonzoso de la historia moderna. Me encantaría leer sus valiosas opiniones en la sección de comentarios sobre por qué creen ustedes que las advertencias urgentes y sustentadas de los expertos científicos suelen ser ignoradas o minimizadas tan frecuentemente por los centros de poder y los políticos de turno. No olviden por favor dejar un me gusta en este video si valoran este tipo de análisis histórico profundo, riguroso y detallado que realizamos aquí para ustedes. A pesar de las evidencias científicas abrumadoras y de los múltiples artículos alarmantes de la prensa nacional que advertían sobre un león dormido que estaba a punto de despertar con furia destructiva, las autoridades políticas de la época, atrincheradas en la negación, decidieron deliberadamente no tomar medidas drásticas de prevención para, supuestamente, no alarmar de forma innecesaria a la población civil. Existía además un contexto político sumamente complejo y tenso en Colombia, marcado por otros graves conflictos armados internos que distraían peligrosamente la atención y los recursos del gobierno central. Los intereses económicos de los influyentes gremios locales que temían perder sus inversiones y la evidente falta de una cultura preventiva sólida pesaron lamentablemente mucho más en la balanza que la garantía básica de seguridad de las miles de familias de Armero. Se argumentaba con una terrible falta de visión en los fríos despachos oficiales que no existía una certeza matemática absoluta del momento exacto de la erupción y que organizar una evacuación masiva y repentina de 29.000 personas sería demasiado costosa logísticamente, un duro golpe a la economía regional y causaría un pánico generalizado incontrolable. Mientras los políticos, burócratas y funcionarios debatían interminablemente en oficinas seguras e iluminadas en la lejana capital del país, el volcán seguía acumulando presión interna de manera imparable en sus profundidades, hasta que la naturaleza, cansada de esperar, tomó la decisión final y catastrófica por todos ellos. En medio del horror absoluto de los escombros destruidos, la oscuridad asfixiante y el interminable mar de lodo gris, surgió una pequeña figura infantil que se convertiría para siempre en el símbolo mundial desgarrador y eterno de esta incomprensible tragedia colombiana. Una joven niña de apenas 13 años, llamada Omaira Sánchez, no era solo una estadística más en los reportes oficiales. Era una estudiante llena de sueños, una hija amorosa que de repente se vio atrapada trágicamente entre los fríos restos de cemento y las pesadas vigas de su propia casa familiar. Omaira quedó sumergida casi hasta el cuello en una mezcla fétida y helada compuesta por agua de lluvia, lodo volcánico espeso, cenizas tóxicas y los irreconocibles restos de lo que alguna vez fue su alegre vecindario. Durante un agónico e interminable periodo de 60 horas, el mundo entero puso sus ojos llenos de lágrimas y su corazón encogido en la destruida ciudad de Armero a través de las lentes implacables de las cámaras de televisión internacionales que transmitían en tiempo real y sin censura alguna el desesperado e infructuoso intento de rescate. La pequeña Omaira demostró durante esos 3 interminables días una entereza moral, una valentía inquebrantable y una serenidad espiritual que desafiaban cualquier explicación lógica. Para alguien de su corta edad y en circunstancias tan humanamente extremas, el agua helada de la cordillera se mezclaba con el fango ardiente del volcán, creando una trampa mortal de la que era imposible escapar. A pesar de estar completamente inmovilizada por los pesados escombros de su querido hogar, que aprisionaban sus frágiles piernas bajo el agua helada como si fueran garras de concreto inamovibles, ella no perdía la compostura. Omaira hablaba constantemente con los exhaustos socorristas y periodistas, con una dulzura y amabilidad que partía en 1000 pedazos el alma de quienes la escuchaban en persona y de quienes la veían a través de una pantalla.
Con una madurez totalmente incomprensible para una niña al borde de la muerte, ella les pedía a los extenuados trabajadores de la Cruz Roja que se turnaban para sostenerla, que fueran a descansar un poco porque los notaba muy cansados de tanto luchar. Entre susurros débiles y momentos de lucidez, enviaba hermosos y desgarradores mensajes de amor eterno a su madre, que afortunadamente se encontraba en otra ciudad por motivos de viaje, ajena al calvario que vivía su pequeña. Los valientes rescatistas, bomberos y voluntarios civiles realizaron esfuerzos verdaderamente sobrehumanos, trabajando de día y de noche, sumergidos en el lodo sin detenerse un solo segundo ni para comer. Pero la cruda y despiadada realidad técnica en el terreno del desastre era totalmente devastadora y jugaba permanentemente en su contra. Carecían por completo de la maquinaria pesada indispensable para mover las enormes placas de concreto armado y, sobre todo, carecían dramáticamente de las motobombas de alta potencia requeridas urgentemente para extraer el agua oscura que subía de nivel de manera constante, amenazando con ahogarla lentamente. El lodo volcánico era tan excepcionalmente denso y pesado que actuaba como un poderoso pegamento succionador que impedía cualquier tipo de movimiento liberador, creando un vacío imposible de romper con fuerza humana. Los profesionales médicos presentes en el dantesco sitio del desastre determinaron con un profundo e indescriptible dolor, después de evaluar cuidadosamente en grupo todas las opciones médicas posibles, que cualquier intento de amputación de sus extremidades inferiores en esas condiciones precarias, de nula higiene y sin los instrumentos quirúrgicos adecuados, sería fatal de forma inmediata para la niña, provocando un shock irreversible. La prolongada agonía de Omaira fue transmitida a millones de hogares alrededor del planeta, donde familias enteras, sentadas en la comodidad de sus salas de estar, observaban impotentes cómo la luz de una vida inocente se apagaba lentamente sin poder hacer nada. Esta desgarradora cobertura mediática se convirtió rápidamente en una de las experiencias televisivas más traumáticas y severamente cuestionadas desde el punto de vista ético de toda la historia del periodismo moderno global. La historia particular de esta valiente niña es profundamente perturbadora y dolorosa no solo por su inmensamente triste final físico, sino por la terrible y abrumadora impotencia demostrada por una sociedad moderna supuestamente avanzada que tenía la tecnología y los recursos suficientes para enviar satélites de comunicación al espacio exterior, pero que paradójicamente no fue capaz de movilizar y llevar una simple motobomba hidráulica a tiempo para salvar la preciosa vida de una ciudadana atrapada en un valle de Colombia. Su mirada penetrante, excepcionalmente profunda y dolorosamente resignada, captada de manera magistral por la lente atenta de la cámara del fotógrafo Frank Fournier en sus últimas horas de vida, le valió a este profesional el prestigioso e internacional Premio de Fotografía del Año. Pero de una manera muchísimo más importante, histórica y trascendental, esa misma imagen icónica se convirtió en una monumental denuncia pública y silenciosa contra la desidia imperdonable, la burocracia inhumana y la negligencia absoluta de quienes desde sus escritorios pudieron haber evitado el desastre, evacuando el pueblo con meses de anticipación. Omaira falleció finalmente en la brumosa mañana del 16 de noviembre de 1985, debido a una implacable y dolorosa combinación de hipotermia severa, estrés extremo y gangrena gaseosa. Tras 3 días consecutivos de una lucha sobrehumana e incansable por sobrevivir, su voz dulce, entrecortada y su último mensaje de esperanza pidiendo rezos quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva y en el corazón del planeta entero, actuando como un doloroso y permanente recordatorio de nuestra inmensa fragilidad existencial frente a la fuerza indomable de la naturaleza. Esta parte particular del relato histórico es siempre sumamente difícil de procesar emocionalmente y de contar sin sentir un nudo en la garganta, por lo que les pido amablemente a todos ustedes que mantengamos el máximo nivel de empatía y respeto en nuestra comunidad de espectadores,
compartiendo este video informativo y educativo para que la valiosa e inquebrantable historia de estas miles de personas y de estas Heroica niña, nunca caiga en el oscuro y frío abismo del olvido. Hoy en día, el inmenso y desolado lugar geográfico en el mapa donde antes se erguía orgullosa y laboriosa la próspera ciudad blanca de Armero es un inabarcable campo extenso e interminable de ruinas grises y desoladas, custodiado únicamente por la maleza salvaje y un silencio pesado, casi opresivo, que estremece la piel y el alma de cualquier visitante que se atreva a caminar por sus senderos. La vegetación indomable ha reclamado lentamente el territorio que antes ocupaban las bulliciosas plazas, los parques infantiles y las calles comerciales. El gobierno colombiano, con el paso de los amargos años y asumiendo finalmente la magnitud colosal de la pérdida humana, declaró oficialmente mediante decretos el sitio entero como un campus santo sagrado y prohibió terminantemente la reconstrucción de cualquier tipo de viviendas nuevas o el desarrollo de proyectos comerciales en la zona siniestrada, convirtiendo el área geográfica completa en un inmenso y melancólico cementerio memorial a cielo abierto. Al caminar lentamente y con sumo respeto por lo que antes fueron las avenidas principales y las calles vecinales llenas de vida vecinal, todavía se pueden apreciar de forma fantasmagórica y profundamente perturbadora los restos superiores de la gran cúpula de la iglesia principal, que sobresalen de la tierra inerte como una advertencia, y las paredes agrietadas y mudas del segundo piso de lo que alguna vez fue el moderno Hospital Regional del Tolima. Existe hoy en ese mismo lugar, impregnado de tristeza, un memorial central solemne y profundamente conmovedor, conformado por miles y miles de pequeñas piedras blancas esparcidas, donde cada una lleva grabado meticulosamente, uno por uno, los nombres de aquellos ciudadanos trabajadores que no pudieron escapar a tiempo de la furia ciega y repentina de la montaña de hielo y fuego. Sin embargo, más allá de las ruinas físicas, la profunda y compleja herida social y psicológica de Armero sigue abierta, supurando y sangrando de muchas maneras dolorosas que van muchísimo más allá de lo meramente geológico, material o estadístico. Se estima, según diversas investigaciones periodísticas e institucionales serias, que cientos de niños pequeños sobrevivieron milagrosamente a la catástrofe inicial, al ser rescatados valientemente del fango en las tensas y caóticas horas posteriores a la tragedia, pero su destino final fue igual de incierto. En medio del caos organizativo total, el colapso de las instituciones, la falta de registros médicos y la desorganización absoluta de los primeros días de la emergencia nacional, estos menores vulnerables fueron entregados de manera apresurada e irresponsable en procesos de adopción totalmente irregulares a familias extranjeras o simplemente desaparecieron del radar oficial y de los expedientes de las instituciones del Estado. El dolor desgarrador de las madres y padres que sobrevivieron y lo perdieron todo esa noche se multiplicó al recorrer desesperadamente los hospitales de campaña y los albergues improvisados de los pueblos vecinos, buscando rostros familiares y no encontrar absolutamente a sus pequeños hijos. Muchas valientes familias colombianas, a pesar del paso implacable de las décadas, todavía buscan hoy en día incansablemente, examinando archivos empolvados y manteniendo una esperanza inquebrantable e incombustible a sus hijos perdidos, arrebatados por la tragedia y el desorden humano. Esos niños desorientados y perdidos en 1985 son hoy hombres y mujeres adultos de más de 40 años que podrían estar viviendo sus rutinas y sus vidas en cualquier rincón lejano de Europa, Norteamérica o en otras ciudades del mismo país, sin conocer en lo absoluto su verdadera identidad de nacimiento ni su origen trágico vinculado irremediablemente al lodo gris de Armero. Las nobles fundaciones, creadas con esfuerzo por las propias víctimas y familiares directos, siguen día tras día rastreando pistas tenues, cruzando bases de datos de ADN y buscando arduamente reencuentros milagrosos que logren curar, sanar o al menos aliviar, aunque sea un poco, el alma permanentemente rota y vacía de los agotados sobrevivientes.
El majestuoso e imponente Nevado del Ruiz, por su parte, el verdadero autor material del desastre, sigue siendo hoy un volcán altamente activo, impredecible y potencialmente muy peligroso, que no ha dejado de respirar columnas de humo y ceniza esporádicas, recordándonos diariamente su latente presencia. Actualmente es vigilado con máxima atención, segundo a segundo y de manera ininterrumpida las 24 horas del día, por observatorios vulcanológicos altamente especializados, que ahora por fin cuentan con una red sísmica y una tecnología satelital térmica de última generación que simplemente no existía o no estaba disponible económicamente en el año de la desgracia. La durísima e inolvidable lección de prevención de desastres para el país sudamericano y para el resto del mundo contemporáneo fue aprendido a sangre y fuego, a un costo humano incalculable, trágico e irrepetible en la historia moderna. La ciencia empírica y la geología moderna hoy tienen finalmente la voz de mando respetada y absoluta en los comités de decisiones de emergencia nacional, y las respectivas órdenes de alerta y de evacuación preventiva a gran escala se emiten con muchísima más rigurosidad, seriedad y extrema celeridad ante cualquier mínima o sutil anomalía sísmica o deformación del terreno detectada oportunamente por los avanzados sensores distribuidos en el volcán. Pero a pesar de los indudables e innegables avances tecnológicos en el monitoreo preventivo, la gran y existencial pregunta inquietante sigue flotando pesadamente en el aire para los valientes sobrevivientes que aún recuerdan la noche de terror, y para todos nosotros como sociedad global frágil y vulnerable habitante de este planeta geológicamente activo. Es una profunda duda ética y moral que nos persigue como una sombra cada vez que encendemos nuestros televisores y vemos alarmantes noticias de terribles desastres naturales, inundaciones o deslaves en cualquier continente lejano. ¿Estamos realmente prestando atención y escuchando con total seriedad los sutiles susurros, las vibraciones y las claras advertencias previas de la poderosa naturaleza? ¿O seguimos lamentablemente priorizando de forma ciega y egoísta nuestros lucrativos intereses económicos locales y temporales, hasta el punto de que el desastre se vuelve algo completamente inevitable, desastroso e irreversible para los más vulnerables? Les doy las gracias de todo corazón sincero por acompañarme pacientemente hasta el final en este emotivo, denso y necesario recorrido histórico por la memoria permanentemente herida de Armero, aquí, en su canal de siempre, Tierra Olvidada. Si este episodio documental les ha impactado profundamente en el alma, les ha enseñado algo nuevo y les ha hecho reflexionar seriamente sobre nuestra gran responsabilidad histórica y colectiva frente a las fuerzas de la naturaleza y las decisiones políticas, les sugiero nuevamente y con mucho respeto que se suscriban activamente a nuestra plataforma para continuar apoyándonos y poder seguir explorando juntos, paso a paso, los profundos misterios, las lecciones olvidadas y las verdades ocultas e incómodas de nuestro pasado compartido. Nos vemos muy pronto en el próximo informe especial audiovisual, donde seguiremos como siempre reconstruyendo con total seriedad, rigor periodístico y profundo respeto los hechos fundamentales y decisivos que definieron el curso de nuestra historia reciente.